Noche. Buenas noches, buenas noches. Unos minutos iniciamos. Vamos a esperar a sus demás compañeros. Buenas noches.
Buenas noches, muchachos. Entonces, vamos a iniciar, ¿verdad? Vamos a iniciar para que no nos tenemos tiempo. Entonces, miren, todos lograron hacer, los que están conectados, lograron hacer lo del archivo en la web, muchachos. Todos lo tienen el archivo en la web, muchachos. Muchachos, ¿me lo van a escuchar? Buenas noches. Sí, sí. Ok. Entonces, miren, esa es parte, parte de lo que van a hacer, su modelo de datos. Yo sé que ya iniciaron su modelo de datos, pero ahora el modelo de datos lo van a pasar a la nube y van a hacer las mismas transformaciones. O sea, van a crear el modelo de datos directamente en la nube. O sea, van a modelarlo desde ahí, ¿ya? Lo ponen en la nube y desde ahí lo modelan, ¿ya? Entonces, miren, ¿cómo se trata lo de la actualización? Miren, ¿cómo se trata lo de la actualización? Miren, voy a cerrar, no voy a modelarlo, pero quiero explicarles algo. No lo voy a modelar, pero, por ejemplo, miren lo que voy a hacer. O sea, para que miren que los archivos, el archivo se actualiza siempre y cuando el archivo se actualiza. Entonces, nosotros nos podemos conectar a múltiples orígenes de datos. Puedo crear un modelo con múltiples orígenes de datos. O sea, puedo tener Google Drive, puedo tener Google Sheet, datos en la web, TXT, y lo convierto en un único modelo. ¿Me van a entender? O sea, eso es transparente ante el usuario, ¿no? Pero ¿cómo se trata esto de la actualización? Miren, ¿cómo se trata esto de la actualización? Miren, aquí tengo un valor. Voy a utilizar una tarjetita aquí. Miren, esta tarjetita es para poner valores. Fíjense bien, si yo quisiera saber cuántas son las unidades en total en este archivo, pues aquí me va a mandar una cantidad grande, una cantidad estratosférica. Dice que son 119.000. Miren, 119.000. Bueno, le voy a poner, le voy a cambiar algo aquí para que se fijen. Le voy a cambiar en las propiedades del grid porque no quiero que me lo muestre así. Quiero que me lo Chosen, miles, none, vamos a ver. El none, este sería el none. El none me lo realiza así, miren. Entonces dice que aquí tengo en este archivo de Excel, tengo 118.907 registros que están en la nube. O sea, este archivo está en la nube. Entonces, si yo quisiera, cuando mi archivo esté cambiante, muchachos, yo le tengo que dar refrescar, miren. Yo le tengo que dar refrescar para que los valores se me actualicen. ¿Miren? Pero ¿qué pasa? Cuando le doy refrescar, el valor se mantiene porque no he realizado ninguna actualización en los datos. Dicho de otra manera, cuando ustedes actualicen su Excel en la nube, su origen de datos, pues lo tienen que dar actualizar para que este valor sea cambiado. ¿Comprenden? Entonces, ¿qué significa? Que si yo me voy a la nube, me voy a la nube, a ver, Hotmail. Si yo me voy aquí a la nube, miren, me voy a loguear. Me voy a loguear, miren, me voy a loguear. Me voy a loguear. Entonces, fíjense bien. Si yo me voy a Google Drive, entonces yo tengo aquí el que se llama práctica, miren, tengo el de práctica. Entonces, quiero solo confirmar cuál archivo es el que estoy trabajando, fecha, precio, artículo, ok. Estoy trabajando con el archivo ventas total detallada de eso. Entonces, yo lo que hago es que abro el archivo. Entonces, ustedes lo que van a hacer es que van a estar trabajando en su archivo en la nube, ¿ya? Google Drive, perdón, en OneDrive. Entonces, miren si por ejemplo,
fíjense bien que la primera son las columnas de las unidades. Dice que mis unidades son 118.907. Voy a agregarle 23 unidades más para que me dé los 118.930. Entonces, fíjense bien lo que voy a hacer. Entonces, en la nube, supónganse que estamos trabajando, ustedes tienen su información en la nube, miren. Ustedes tienen su información en la nube, miren. Ustedes tienen su información en la nube, miren. Ustedes tienen su información en la nube y aquí tengo, estos son los datos. Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a duplicar, voy a copiar cualquier nombre. Lo voy a copiar. Voy a agregar un nuevo registro, o sea, voy a agregar un nuevo registro aquí, miren, a esto. Esto sería el nombre, dice que bicicleta, es la serie 1, y aquí, muchachos, miren, siguiendo el consecutivo, dice que el número consecutivo es 3.433. Entonces, aquí sería 3.400, ¿qué? 3.434. Miren, completo la información. Miren, 3.434. Miren, bien, suponiéndose, le voy a poner le voy a poner otra fecha. Miren, le voy a poner que es el 27/10. Miren, le voy a poner que es el 27/10 para que no me salgan valores repetidos. Miren, 27/10 de 2019. Ahí está, miren. Y aquí, miren, le voy a agregar en el número de unidades, le voy a agregar 23 unidades. Les dije, ¿para qué? Para que me complete los 118.930 unidades. Ahí está, miren. Bueno, ya saben que esto se guarda. Esto se guarda automáticamente. Miren, historial de versiones, me dice, esto está guardado. Miren. Entonces, aquí yo ya agregué un nuevo registro, suponiendo que como que fuera su archivo con el cual ustedes están trabajando con el modelo de datos, lo que significa que esta información, miren, va a ir cambiando, va a ser cambiante. Miren, esta información va a ser cambiante. Miren, esta información va a ser cambiante. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para que la información se actualice? Lo que hay que hacer para que la información se actualice, y si ustedes saben que hay cambios, entonces cuando abran Power BI y abran su reporte y saben que hay datos nuevos, entonces ustedes lo que les tienen que decir, muchachos, es refrescar. El refrescar se va a encargar de ponerme los nuevos datos. Miren, entonces aquí tengo las nuevas unidades, 118.930. ¿Por qué? Porque ya realicé cambio en mi archivo origen que se encuentra en la nube. De igual manera, muchachos, de igual manera sucede con el archivo local que tenemos. Si ustedes vienen y el archivo local lo actualizan, miren, si ustedes vienen, si yo hago el mismo proceso, miren, voy a copiarlo en línea, miren, para que miren, voy a copiar en línea porque eso lo tengo local, miren, voy a copiar esta línea, miren, voy a copiar esta línea, miren, voy a copiar esta línea y voy a abrir mi archivo local que tengo aquí, miren. Mi archivo local se llama, ese está aquí en Power BI básico, es la otra carpetita. Miren, si yo vengo y abro, si no me equivoco, debe ser clase 3. Voy a abrir la clase 3, miren, la clase 3 con la que hemos venido trabajando. Ahí está, miren, antes de hacer el cambio, fíjense bien, si yo vengo y le agrego la tarjetita, miren, y me voy a hechos ventas y me voy a las unidades, miren lo que pasa. Voy a hacer el mismo pedacito, le voy a decir que el despliegue de la unidad es none, miren, y tengo lo mismo, miren, tengo ese valor, miren, se dan cuenta, este es el mismo valor. Entonces, si yo vengo
y abro mi archivo que se llama ventas total detalladas 2. Miren lo que voy a hacer. Este ya es local, pero es la misma lógica. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que mantener. Y lo que hago, déjenme ver si lo doy control B. Miren, ahí me agregó la nueva fila. Miren, donde tienen las 23 unidades. Guardo este archivo, sí, lo tengo que guardar aquí, local. Porque a diferencia del valor de lo que está en la nube, se está guardando en cada cambio que se realice. Entonces, mientras pues hay que guardar manual. Entonces, luego me vengo otra vez. Luego me vengo ahí, miren, este es el archivo local, muchachos, miren, y le doy refrescar, miren. Ahí le doy la opción de refrescar, miren. Ahí le doy la opción de refrescar. Miren lo que va a pasar. De igual manera, me va a hacer el cambio aquí, ya van a ser 118.930 unidades, porque le estoy agregando más información a ese archivo. Miren, vamos a ver. Ahí está, miren, se fijan. Entonces, si usted se encarga de actualizar este archivo, entonces lo que van a hacer luego, muchachos, es darle refrescar para que se me actualicen los valores, y así los valores van a estar actualizados. ¿Me comprendieron esa parte, muchachos? ¿Me comprendieron esa parte? Me hacen saber si me comprendieron, por favor, si están claros ahí. Sí, profesor, está claro. Okay. Ok, entonces miren, entonces muchachos, vamos a abrir esto solamente para que sepan cómo lo van a subir. El modelo de datos es lo mismo. Oye, el modelo de datos es lo mismo. Entonces, para el próximo trabajo, lo que van a hacer ustedes es que van a subir el archivo en la nube y lo van a modelar. O sea, ya desde aquí lo van a modelar. Voy a comprender, ese es el próximo trabajo. Entonces, yo voy a continuar y vamos a ver varias cosas interesantes, ya para que nos vayamos metiendo. Entonces, ábranse este archivo, que es el de la clase 3, miren, clase 3, donde tenemos el modelo de ventas, miren, el modelo de ventas, pero lo tenemos sin código, miren, este modelo. Por favor, ábranse ese modelo que fue en la segunda semana que lo hicimos. Ábranse ese modelo, por favor, porque les voy a enseñar varias cosas interesantes ahorita. Entonces, miren, ya para que nos vayamos metiendo, me voy a ir a las diapositivas para que se tomen, para que lo tomen de ahí. Entonces, miren, ok, déjenme ver si lo tengo aquí, tarea, seguridad, calcular, está por aquí, no miro variables, son algunas creación de medidas, déjenme ver. Ok. Entonces, miren, estos son varias cosas de ejemplos de que están ahí, ¿eh? Pero, por ejemplo, vamos a entrar a esta parte, miren, vamos a entrar a introducción a funciones DAX, miren, vamos a entrar aquí, introducción a funciones DAX. Esa es la diapositiva, bueno, 39 debe ser la 40 columnas, tenemos las columnas calculadas, ¿ven? Vamos a entrar a las columnas calculadas, que creo que ya lo habíamos visto. Entonces, esa es la diapositiva 40, miren, para que nosotros vayamos entrando a esa parte. Dice que las columnas calculadas se definen en la ventana de Power BI al proporcionar un nombre de columna, una expresión DAX. Las columnas calculadas se rellenan con valores cuando se define y se vuelven como cualquier otra columna en una tabla. Los valores de una columna se pueden colocar en las etiquetas de la fila o las columnas de la tabla dinámica. Se puede colocar un filtro de segmentador de tabla dinámica para controlar la parte de datos que se utilicen en el análisis, ¿no? Finalmente, se puede usar una columna como parte del cálculo que define una medida. Miren, entonces, sintaxis de columna calculada. Entonces, esta es la sintaxis. Dice, bueno, lo que tenemos aquí a mi lado izquierdo es el nombre de la columna calculada. Y aquí tenemos el operador. Aquí tenemos las operaciones. Tenemos el igual y tenemos la operación.
si va a ser una suma, si va a asignar un valor, un mínimo, un máximo, un promedio, ¿me voy a entender? Y etcétera. Y el nombre de los campos se cierra entre corchetes, ¿miren? Entre corchetes a como pueden observar. ¿Miren? Entonces, este es un ejemplo. ¿Miren? Este es un ejemplo de crear una columna calculada. ¿Miren? Donde, por ejemplo, yo puedo agregar varias columnas. O sea, yo puedo agregar varias columnas para crearme una columna calculada. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, o si no me equivoco, creo que sí, ya lo tenemos aquí, miren. Entonces, aquí está. Esto ya lo habíamos hecho, miren. Aquí, esto ya lo habíamos hecho aquí en el modelo, en hechos ventas, miren. Ya tenemos el total de unidades, miren. Voy a acercarlo más para que lo puedan ver, miren. Eso es una columna calculada, miren. Una columna calculada. Yo les había explicado, muchachos, que esto siempre está en memoria, ¿verdad? Esto está en memoria. Entonces, ya tenemos la creación de columnas calculadas, ¿verdad? Ya conocen la sintaxis. Ok. Entonces, lo que significa que nos vamos a ir a la creación. Lo que significa que nos vamos a ir a la creación de medidas. Miren. Aquí están las medidas. Vámonos a la diapositiva 41. Lo otro ya es pues parte de la introducción. Miren. Entonces, fíjense bien, creación de medidas. Son fórmulas con nombres que se definen en la cuadrícula de medidas de la ventana de Power BI. Una vez definidas las medidas, se puede agregar el área de valores dinámicos. La fórmula se evalúa cuando la medida se coloca en el área de valores de una tabla y luego se evalúa por separado por cada celda en el área de valores. Si lo mira, muy técnico, ¿ya? Y aquí me dice igual, tiene sus operadores, pues de mi lado izquierdo está el nombre de la medida y luego está la operación que voy a realizar sobre alguna tabla. Miren, aquí está la sintaxis, ¿ya? Y aquí me dice, ¿verdad?, dónde es que, cómo es que lo creo. Miren, aquí puedo contar filas, aquí estoy contando, en este ejemplo, los préstamos. De igual manera, puedo realizar diferentes tipos de operaciones sobre diferentes tipos de tablas. Miren, es básicamente sencillo. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Miren lo que vamos a hacer. Primeramente, miren, aquí aparece algunas, en las diapositivas aparece algunas referencias. Entonces, miren, ok, vamos a crear medidas. Medidas, a ver, medida, ok, columna calculada. La otra vez yo les expliqué, muchachos, que es una operación. Es como que yo venga y agrego una columna aquí, donde, por ejemplo, le ponga total, ¿se acuerdan? Yo les dije, y por ejemplo, le diga las unidades, ¿por qué? Por el precio, ¿verdad? Y esto sería una columna en Excel. La medida sería como la operación acumulada, o sea, la medida, para que me entiendan mejor, sería como el acumulado, o sea, donde va a contener toda la operación de esa columna. Miren, entonces, por ejemplo, si yo vengo y yo arrastro eso, me tiene que dar ese monto. Ese monto yo lo puedo dividir por diferentes opciones, por departamento, por zona, por producto, ¿me van a entender? Creo que más adelante, más acá tengo el cliente, ¿me van a entender? Entonces, este producto, ¿ya? Tengo una medida que me va a consolidar la información de todo lo que tengo en la parte de mis ventas. Me explico, pero lo puedo ver de diferentes maneras. Es como que yo agarro una tabla dinámica, miren, es como que yo agarro una tabla dinámica y comience a jugar con diferentes valores. Lo quiero agrupar por departamento, lo quiero agrupar por zona, por producto, por cliente, ¿me van a entender? Entonces, de esa manera. Entonces, para que me entienda de esa manera, la columna sería esta que nosotros tenemos y la medida sería el equivalente a la información que tenemos en esta columna. ¿No va a entender? Así de sencillo. Yo les había dicho también la diferencia entre columna calculada y medida. Las columnas calculadas siempre están presentes en memoria. ¿Se acuerdan? Las columnas calculadas
siempre están presentes en memoria. Aparte, recuerden lo siguiente, esto ya se los había explicado, miren, está, les había dicho, miren, aquí está, nosotros si tenemos problemas con la parte, las columnas calculadas, si nosotros queremos realizar cálculos, como les diría, de divisiones, los ratios, me va a dar problemas. Para usar ratios necesito utilizar medidas, es mucho mejor. ¿Ya? Entonces, esto ya se los había dicho, pero no hay problema, vamos a volver a hacerlo. Entonces, ya creamos la medida. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a crear las medidas. Vamos a crear una medida. Entonces, ok. Entonces, quiero que entiendan esto. Estos son tablas. Esto que ustedes miran aquí son tablas. Es el lugar donde tengo mi información, mis campos con los datos que contiene cada una de las tablas. Lo siguiente que vamos a hacer, parte de buenas prácticas. Las partes de las buenas prácticas para crear medidas es crear un lugar de almacenamiento. O sea, vamos a crear una área especial de medidas para que ya lo vayan practicando. O sea, aquí ya entran mucha lógica, podemos decir, de programación, medidas, variables. ¿Me van a entender? No van a programar, no son programadores, pero sí van a saber usar las medidas para qué sirven y todo lo demás. Entonces, para crear la medida que me va a contener cálculos de las columnas que nosotros tenemos calculadas, en este caso, de la tabla de hechos. ¿Por qué de la tabla de hechos? Porque la tabla de hechos es donde yo tengo los datos a cuantificar. Recuerden muy bien eso, ¿verdad? Recuerden muy bien eso. Entonces, vamos a crear una unidad de almacenamiento donde nosotros vamos a tener medidas. ¿Por qué? ¿Por qué es recomendable eso? Porque separamos nuestro código. Vamos a separar nuestras medidas de nuestras tablas. Y es buena práctica. Entonces, aquí yo se lo voy a poner. Aquí se lo voy a poner. Le voy a decir como 7. Aquí, crear, miren. Crear una área. Crear una área de almacenamiento de las medidas creadas. Después, como parte de las buenas prácticas. ¿Ya? Esto es buena, es bueno. ¿Eh? Vamos a este mayúscula, crear una área de almacenamiento de medidas. Es como parte de las buenas prácticas. Entonces, como dice aquí, ¿ya? Lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, miren, como esto vamos a hacer aquí, para agregar eso, nos vamos a la opción, todos, por favor, sobre ese archivo, nos vamos a la opción insertar. Perdón, nos vamos a Home, váyanse a inicio, a Home. Y por aquí tenemos la opción que se llama consulta en blanco. Miren, voy a acercar más. Aquí donde dice inicio, nos vamos aquí donde dice obtener datos. Bueno, yo lo tengo en español aquí, miren, por aquí está la opción, ¿verdad? O bien se dan la opción de nueva medida, por aquí está, miren, obtener datos. Si lo tienen en español, se van a la opción obtener datos y en la opción obtener datos hay una opción que se llama consulta en blanco. Oigan, yo lo tengo en inglés, entonces yo le voy a poner aquí lo siguiente, obtener datos, y me voy aquí donde dice consulta en blanco. Miren, ahí es donde vamos a crear el lugar de almacenamiento de las medidas. Miren, ahí, blank query, consulta en blanco. Ok.
Y ahí donde dice consulta en blanco, le damos blank query. Nos debe llegar a otra pantallita. Entonces, nuestro modelo es de ventas. Entonces, le pueden poner medida. En mi caso, a mí me gusta ponerlo de lo que habla. Entonces, yo le voy a poner métricas ventas. ¿Miren? Del lado derecho, donde dice blanco, consulta en blanco, yo le pongo de esta manera, en dependencia de lo que se realice. Entonces, le voy a poner métricas ventas. Miren, métricas ventas, ¿ya? Entonces, esa va a ser el área donde van a estar nuestras medidas. ¿Esto por qué lo hacemos? Porque es parte de las buenas prácticas que se realizan. Bueno, parte de las buenas prácticas. Ok, entonces, si ya hicieron eso, muchachos, miren, le dice cerrar y aplicar. Close apply, miren, cerrar y aplicar. Entonces, fíjense bien que se me va a agregar como una especie de tabla. Ya luego la vamos a cambiar, sí. Ya luego le vamos a cambiar el aspecto. Entonces, ya estamos listos para crear nuestras medidas. Muchachos, lograron hacerlo. Me hacen saber, por favor. Si no, les ayudo con mucho gusto. Profe, sí, una pequeña consulta. Vamos a trabajar en una página, tenemos 3 páginas, ¿verdad? O teníamos 3 en este documento, hasta ventas costos 3. Sí. Creamos una nueva página, disculpe, no sé Sí, si sí, lo entendí. sí, no, tranquilo, no, todavía no, todavía no, porque no hemos hecho nada, solamente crear las medidas, pero sí vamos a crear una nueva página, ¿viste? Sí vamos a crear una nueva página, claro que sí. No, ok. Solo permítanme, voy a agregar más información. Aquí hay mucha información. Pero miren, ya lo voy a ubicar. Aparte de lo que tienen ahí, no se preocupen. Quiero que le entiendan. Por eso con su modelo van a entender más. ¿Por qué? Porque es la forma, pues es la forma correcta. Que lo voy a poner aquí, lo voy a poner en la plataforma, lo voy a poner en la plataforma para que ya les quede. Permítame sí un instante, ya para que les quede y lo usemos de consulta. Oiga, lo vamos a usar de consulta. Lo vamos a usar de consulta, ¿eh? Lo vamos a usar de consulta. Las dos.
Esto los pongo aquí, varias cosas para que ya los tengamos aquí. Y me voy a ir a por mi básico. Y le vamos a decir editar, muchachos. Miren. Y le voy a decir aquí. Plácata. Plácata. Le vamos a poner ahí, plácata, plácata. Control C. Y lo voy a poner, ¿no? Y le voy a poner ayuda DAX. Ayuda DAX 1. Y le voy a poner lo de este señor. El otro es la documentación de Microsoft, pero a mí siempre me gusta tener varios. Voy a pegar ahí, mira. Voy a poner el otro, para que nos quede, y lo vamos a hacer uso de ellos, ¿no? Control C, plácata, y plácata. Ayuda DAX 2. Bien. Y voy a poner el otro. Guardar. Ahí está, miren. Y ya lo tengo. Pueden entrar, muchachos, miren, pueden entrar a la plataforma y ahí está, miren, vamos a hacer uso de ella. Yo, para hacer el pedacito, pues lo voy a poner también en el que tengo ahorita, en el otro. Ahí también, para que ya comencemos. Y ahí hay bastante información, muchachos, ahí, eso es de guía. Una consulta. Sí, dime. ¿Por cuánto tiempo vamos a tener acceso a este portal nosotros? Fíjate que yo creo que como un año creo que la universidad lo tiene, pero ahí podrías consultarlo directamente con la parte de posgrado. Creo que es un año, ¿viste? Pero no estoy muy seguro. Creo que es un año. A partir de esto es un año, ¿viste? Bueno. Sí. Ahí está, miren. Bueno, ahí está, igual. Entonces, vamos a crear las medidas. Ok. Bueno, entonces,
Entonces, con eso es lo que vamos a trabajar. Entonces, miren, voy a abrir uno de ellos. Está muy bueno. Y miren, aquí aparecen las diferentes opciones con las que vamos a trabajar. Entonces, nosotros vamos a hacer uso de variables y vamos a hacer uso también de funciones. ¿No van a entender? Entonces, ya creamos el lugar de almacenamiento de la medida. Entonces, vamos a usar una medida. Vamos a usar una medida, muchachos, que se llama suma. Váyanse a la primera opción y por aquí por aquí debe estar suma. Búsquenla por zoom, miren, busquen la suma. Y denle enter, miren. Por favor, a ver si la encuentran. Aquí está suma, miren. Vamos a iniciar con la función suma, miren. No me... Ok, me parece que lo tiene por... Permítanme, estadística. Es la que me gusta más que la de Microsoft. No sé por qué lo está haciendo todavía. No sé por qué lo hizo Dion, pero ahí se lo voy a poner. Miren, ahí está. Me gusta más esta. Ahí se lo estoy poniendo. Miren. Ahí está el enlace. Si lo quieren ver, la función sub. Para que vayan entendiendo la ayuda y todo lo demás. Miren. Entonces, ahí se lo estoy poniendo. Miren. Entonces, si ustedes se fijan, nosotros vamos a crear una medida que nos va a sumar en este caso, por ejemplo, todas las unidades. Quiero saber todas las unidades. Luego quiero saber mi total costo y quiero saber mi total venta. Miren. Entonces, para eso utilizamos la función suma. ¿Cuál es la particularidad de la función suma? La particularidad de la función suma, muchachos, es que solo acepta un parámetro. ¿verdad? Igual como en las funciones de Excel. Ustedes saben que Excel tiene varios parámetros. O sea, bueno, buscar yo nunca lo he usado, pero vieron que tiene varios parámetros. Seleccionan un rango de valores de una página y luego lo seleccionan con el otro valor que quieren comparar. ¿Me voy a entender? Entonces, es un solo parámetro. En este caso, la función suma solo admite una única columna con la cual va a trabajar. Miren, aquí me dice parámetro, nombre de la columna, que contiene números que se deben sumar. Valor devuelto, la función suma devuelve un valor número real. Miren, y aquí tiene aquí tiene un ejemplo cómo funciona. Miren, la función suma. Miren, lo que va a hacer es que me va a sumar todos los valores. ¿Me van a entender? Entonces, esa es la sintaxis, de esa manera funciona y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, vamos a aplicar la función suma sobre las columnas calculadas que nosotros tenemos, porque estas columnas calculadas contienen valores ya consolidados a nivel de fila, pero nosotros lo vamos a consolidar a nivel global. ¿Me van a entender? Y ese valor, esa medida, la vamos a poder combinar, la vamos a poder realizar combinaciones. Las famosas preguntas al modelo que yo les decía. Bueno, entonces, manos a la obra. Sobre métricas de venta, muchachos. Todavía no vamos a crear una página. Todavía no. Eso no se preocupen que todavía no hemos llegado a eso. Nos vamos a centrar en la creación de las medidas. ¿Bien? Nos vamos a centrar en la creación de las medidas. Sobre métricas de venta, miren muchachos, le decimos
New Measures o nueva medida. Miren, por aquí, miren, métricas de venta y aquí se me activa. O bien sobre el nombre del lugar, clic derecho y le dicen nueva medida. ¿Ya? De las dos maneras. Voy a ir aquí, nueva medida. Miren. ¿Ok? Entonces, fíjense bien. De aquí le voy a poner el siguiente nombre de la medida. Le voy a poner total unidades. Miren, total unidades. Miren, total unidades. Entonces, luego de eso, después del igual, voy a hacer uso de la función suma. Escribo suma, miren, y luego, fíjense bien que se activa el intelligent que trae por B y me dice los nombres de columnas con los que yo quiero chambear, ¿verdad? Entonces, yo le voy a decir, aló. Bueno, entonces, luego le digo, muchachos, la función suma, con qué valor deseo trabajar. En este caso, como son las total unidades, voy a hacer uso, miren, de las unidades. Miren, ventas unidades, miren, unidades. Entonces, aquí yo tengo este valor único, pero este me lo va a consolidar, la medida me lo va a consolidar. Y esa información, esa consolidación de los datos en la medida, me va a permitir realizar diferentes tipos de combinaciones. Si yo quiero saber cuántos son las ventas, las unidades vendidas por producto, por zona, por región, por cliente, por producto, perfectamente lo puedo saber. Porque la medida se adecua a cualquier tipo de comparación que realice, a cualquier cruce de columnas que yo realice, la medida se me adecua y me va a dar el valor correcto. ¿No? Entonces, ese es el dinamismo que tiene. También podría haber usado las unidades, pero en parte de las buenas prácticas es mucho mejor una medida que una columna calculada. Recuerden bien que la columna calculada está presente en memoria y la medida únicamente cuando se manda a llamar. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer, voy a hacer uso de unidades. Miren, cuando escribo unidades, el intelligent me reconoce que estoy haciendo referencia al campo unidades de la tabla de Chopin. Y completo con tabulador, ¿ya? Y cierro paréntesis. Miren. Y con eso creo mi medida. No hay que confundir medida con tabla. Son dos cosas diferentes. ¿Ya? Por eso les dije que tienen que crearla en medida. Cuando yo confirmo la medida, ¿sí? Se me va a crear aquí abajo. Miren, miren, miren. ¿Y cómo sé que es una medida? Voy a acercar un tantito. ¿Cómo sé que es una medida? Cuando me le aparece ese icono, miren, ese icono de qué? De la calculadorcita. Ese icono de la calculadora significa que es una medida. Fíjense bien con lo de la columna, miren, este es el icono de la columna. ¿Ya? Entonces, me lo diferencia. Si ustedes se fijan, se me diferencia. Son dos cosas muy diferentes, medida y columna. Entonces, ahí les dejo la fórmula para que la copien y si tienen alguna duda, me la hacen saber y yo les aclaro. Recuerden, la función suma y todas las funciones que vamos a hacer solamente aceptan una única columna. No se puede trabajar con estas funciones con más de una columna. Ok, recuerden que luego le dicen confirmar la medida para que se guarde. Si no lo confirma, no se va a guardar. Ustedes tienen que guardarlo.
Ok. Entonces, fíjense bien, las preguntas al modelo, ¿se acuerdan? O sea, si yo vengo y hago las preguntas al modelo, miren. Entonces, miren a lo que yo me refiero. Miren lo bonito y lo voy a tomar. Ahora sí, muchachos, voy a abrir una nueva pestañita. Aquí, miren, voy a abrir una nueva pestañita y le voy a decir preguntas. Miren, le voy a decir preguntas al modelo. Ahora sí, le voy a hacer las preguntas al modelo. Miren. ¿Y qué voy a hacer? En preguntas al modelo, voy a utilizar una matriz. Miren, esto es como una especie de tabla dinámica. Lo podemos llamar así. Miren, preguntas al modelo. Miren, solo con unidades. Miren, voy a agregar la matriz. Miren, voy a agregar la matriz. Miren. Entonces, para que miren, lo sencillo. Si yo quisiera saber, me voy a geografía. Si yo quisiera saber aquí por zona, o no, mejor dicho, quiero saber las unidades por departamento y por zona. Entonces, miren lo que voy a hacer. Agrego mis departamentos, aquí a este lado, miren. Yo estoy utilizando matriz y en las columnas agrego mi zona. Miren, agrego mi zona. Miren, ahí está. Y en valores voy a agregar la medida. Miren, estas son las famosas preguntas al modelo. Miren qué interesante ahí. Miren. Entonces, esto, lo que yo voy a hacer, valores, lo voy a aumentar aquí, miren, para que se miren los valores. Miren, estas son las famosas preguntas al modelo que yo les digo. Miren, entonces, miren lo que hice. Agregué la que hice matriz. En las filas agregué departamento. En las columnas que agregué la zona. Y en valores agregué total de unidades. Miren, entonces, estas son las famosas preguntas al modelo. Si yo quiero saber cuánto se vendió en la zona este, me dice que se vendió, miren, en este, dice que se vendieron 50.460 unidades. Ajá, y esas zonas del este, ¿en dónde están repartidas? Ah, bueno, está en Chinandega, dice que está en Jinotega, Coserronia, dice que está también en Masaya, miren, y todo esto, pues, todo esto me suma los 50.460 unidades. Estas son las famosas preguntas al modelo que yo tanto le digo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo estoy diciendo. Yo puedo cambiar mis preguntas al modelo. Supónganse que no quiero departamento y lo quiero ahora, ¿por qué? Lo quiero por producto, miren, lo quiero por producto y pongo ahí, miren, entonces ya las preguntas a mi modelo cambian. Dice que, o bien, puedo moverlo, miren, puedo mover aquí, puedo mover zona, y puedo poner artículo, zona. Dice que, por ejemplo, asientos para bicicletas de velocidad en la zona centro, tengo 3.564. Dice que bicicleta de carrera tengo 3.630 unidades vendidas. Miren, estas son las famosas preguntas al modelo que yo les digo, ¿ya? Y si ustedes se fijan, el valor, este campo, que es el de la medida, se adecua, muchachos, a cualquier tipo de comparación que realice. Miren, ¿se dan cuenta? Entonces, esto se me adecua a cualquier tipo de comparación. Yo puedo quitar el artículo, incluso, ¿miren? Y fíjense bien, si yo le quito el artículo, ya me queda la información consolidada. Miren, interesante. ¿Cuántas unidades se vendieron por centro? Ah, bueno, se vendieron, dice que se vendieron 36.738. Dice que en el norte se vendieron 3.163, en el oeste 26.012 y en el sur 25.000, perdón, sí, 2.557, fíjense bien. Miren, para un total de 118.930 unidades vendidas. ¿Se dan cuenta? Entonces, estas son las preguntas del modelo. Pero si yo quiero saber más cosas, igual lo puedo hacer por cliente. Miren, yo vengo y arrastro el cliente aquí. Miren, ya me dice, miren, que Adelia Severana dice que en el este compró 7.968 unidades. Miren qué flexible y qué fácil se me adecua a la medida con cualquier tipo de comparación que yo quiera. Incluso yo le puedo decir aquí, miren, puedo arrastrar mi dimensión tiempo y le puedo agregar el año, miren. Y aquí tengo los valores en el año. Miren, dice que en el 2013, en el centro, vendí cuánto.
vendí 2105. En el este, 2132. Entonces, las ventas de unidades del 2013 me equivalen a 7441. Miren, de tal manera, esas son las famosas preguntas al modelo y todo eso lo puedo hacer así, combinando los valores. ¿No? Por eso, vuelvo y repito, en su modelo ustedes tienen que ser selectivos y seleccionar únicamente aquellos campos que les van a servir para toma de decisiones importantes. Muchachos, ¿tienen alguna duda? Muchachos, ¿tienen alguna duda? ¿Tienen alguna consulta? ¿Están claros con eso? Sí, profe. Profesor, ¿cuál sería la diferencia de utilizar las unidades de hechos venta? Ah, no, te daría lo mismo, pero como había dicho, las medidas son mucho más eficientes porque únicamente se van a utilizar cuando ya lo vas a utilizar en alguna visualización, mientras que las columnas están siempre presentes en memoria. ¿Me van a entender? Entonces, es mucho mejor la medida. Entonces, aquí explícitamente te hace el cálculo. O sea, si yo vengo y lo arrastro aquí, te da lo mismo, ¿eh? Da los mismos valores que lo tenía como la medida. ¿No me entiendes? O sea, es igual. Lo pudiera haber hecho desde aquí, pero yo por parte de buenas prácticas, mejor utilizo siempre la medida que tengo aquí en vez de utilizar este campo. ¿No me entiendes? Porque es mucho más eficiente. Más que todo por eso, por la eficiencia. Ok. Lo cierro ahí, muchachos, y lo voy a dejar a comentar. ¿Ya? Ok. Vamos a hacer. Ahora, si ustedes se fijan, aquí hice una suma. ¿Por qué estoy haciendo una suma? Porque voy a sumar las unidades. Voy a hacer lo mismo de la suma con el total de ventas, porque aquí ya tengo calculado, o sea, aquí ya tengo calculado el total de ventas, que va a ser las unidades por el precio. O sea, lo que voy a hacer únicamente es acumular los valores. ¿No van a entender? Entonces, es mucho mejor. ¿no? Es mucho mejor. Entonces, si no, podríamos utilizar otro tipo de función, pero que todavía no la vamos a ver todavía, no la vamos a ver así. Pero por el momento, este es un truco, crear la columna directamente para luego hacer esta operación. Lo que es recuerden que esta es la operación por cada fila que existe en el modelo. ¿Para qué? Para calcularme las ventas por cada fila. Y luego vamos a crear la medida para consolidar el total de ventas. ¿ya? Lo que va a hacer la medida, lo que va a hacer la medida es para consolidar el total de ventas. Entonces, vamos a crear la otra medida, que es el total de ventas, sobre métricas de ventas. Vámonos sobre métricas de ventas, muchachos, miren, métricas de ventas, siempre. Clic derecho y le dicen nueva medida. Miren, ahora lo voy a hacer directamente desde aquí, del lugar de almacenamiento de la medida, clic derecho, y le digo New Measures, miren, New Measures. Ok, entonces, aquí lo voy a decir
se va a llamar, esta medida se va a llamar, disculpen, que es total ventas. De igual manera, voy a utilizar la función suma, miren, y sería total ventas, miren, total ventas. Esta columna que se llama total ventas, miren, y cierro el paréntesis. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta columna totalmente ya tiene la operación aritmética, ya tiene la multiplicación, que es las unidades. ¿Por qué? Las unidades por el precio. Entonces, y lo que voy a hacer únicamente ahora es realizar el consolidado. Es esto mismo que hice en el Excel, recuerden, esto mismo que hice aquí en el Excel. ¿eh? Este mismo que hice aquí en el Excel, no sé por qué no baja, pero bueno, ya me entienden que yo agregué un total, ¿verdad? Voy a cerrarlo, no sé por qué no. ¿Ok? Entonces, confirmo la medida, miren, confirmo la medida y fíjense bien, si yo quisiera saber cuáles son mis ventas por año y por zona, lo puedo saber. ¿Por qué? Porque tengo mis ventas. Si yo vengo y quito unidades, miren, y le agrego las total de ventas, miren lo que pasa aquí, miren, ya me dice mis ventas. Dice que en el 2013 vendí 355.726.74 en el centro, miren. En el este 624.000, en el norte 46.000, en el oeste 312.000 y en el sur 36.000, para un total de ¿cuánto? De 1.375.555.57. Miren qué rápido nos da la información. Y vuelvo y repito, esto se adecua según nuestras necesidades. Esa es de las ventajas que tiene la medida. Además que me consolide información y que es mucho más eficiente, voy a realizar las combinaciones que yo mire convenientes, pues, para que funcione. Entonces, ¿qué es lo que hago yo ahí? Supóngase que ahí me da el consolidado, pero supóngase que ahora quieren ustedes la zona arriba, miren. Supóngase que quiero, y ahí tengo la zona, miren, ya me da aquí, miren, ya esto me queda como una especie de tabla y aquí ya me da el total por zona, miren. Si yo le quisiera agregar, no sé, si yo le quisiera agregar el departamento en columnas, pues se me hace más grande porque hay bastante información, ¿no va a entender? O bien lo puedo dejar así y yo puedo jugar con lo que yo requiera. Si yo quisiera, puedo quitar la zona y dejo el departamento y quito la zona, ¿mira? Y me dice boaco, ¿mira? Incluso puedo hacer como una especie de jerarquía, mira. Puedo agregar la zona, miren qué interesante, puedo agregar la zona y puedo agregar debajo aquí el departamento, miren. Se me hace como una especie de jerarquía. Cuando le doy clic sobre zona, miren, me da aquí centro, miren, me da aquí centro, me da León, Matagalpas y Rivas. Miren qué interesante, puedo hacer ese tipo de combinación. ¿Okay? Una consulta. Señor, dime. O no sé, a mis compañeros más bien, creo que la pantalla sale congelada o solo será a mí. Muchachos, me indican por favor si logran verme, muchachos, si logran ver bien. Ahorita estoy moviendo ahorita, no sé si logran ver que estoy moviendo. A mí no me sale, fíjese. Se sale congelado desde lo que hicimos de la división por zona y por año. Bueno. Muchachos, ¿me Pero confirman por favor? Muchachos, ¿me confirman? Sí, igual, no se está congelando. Hasta ahorita se movió. Un poco retardado, lo miro yo. Bueno, voy a actualizar, voy a cerrar y vuelvo a entrar entonces. Permítame entonces. Muchachos, me hacen saber si logran ver. Muchachos.
muchachos? ¿Me logran escuchar? Sí, profe, pero no veo su pantalla. ¿Me logran ver? Los demás muchachos me hacen saber. Ahorita estoy en la pantalla negra aquí, con donde salen todos ustedes. ¿Me Sí, logran la ver? de Teams. Sí, en el Teams. Todos me logran ver en el Teams. Si no, ¿quién tiene problema? ¿Mariano? Bueno, entonces es mi Raúl. computadora. Bueno, aquí mi internet, sí, soy Raúl. Raúl. Sí, Raúl. Entonces, trata de entrar nuevamente, apreciado Raúl, para ver si así mejoramos, porfa. Me voy a salir y entro nuevamente, pero bueno, si quieren continúan ahí, yo me pongo al día. Dale, Raúl, tranquilo. Entonces, esta es la medida. ¿Lograste hacer la medida? Sí, Raúl, la del total ventas. Raúl. ¿Me escuchas, Raúl? ¿Lograste hacer la medida de ventas? Creo que está entrando, Raúl. Raúl. Bueno, entonces, miren, esta es la medida de total de ventas. Fíjense bien. Esa es la medida de total ventas. Miren. Ok, ya tenemos ventas. Vamos a hacer los costos. Es la misma operación. Sobre métricas, clic derecho. New Measures. New Measure. Entonces, le voy a dar aquí, esta medida se va a llamar total costos. Y sobre total costos, voy a hacer la función suma. Y aquí selecciono el que dice total costo, no costo. Porque este costo es unitario y aquí ya está calculado por las unidades. Entonces, necesito el total costo donde tengo la operación aritmética de multiplicación unidades por el costo. No el costo unitario, no estamos haciendo nada. Tengo que multiplicarlos por las unidades. Entonces, aquí tengo y aquí le digo cierro. Cierro paréntesis y ahí está. Miren, confirmo. Esa sería la nueva medida que se llama total costo. Miren, se lo voy a poner aquí porque la pueden copiar. Se las voy a poner y se las puedo poner en grupo. Raúl, ¿sigues con el problema todavía o ya me logras ver? Estamos al 100, profe, gracias. Dale, tranquilo. Bueno. Entonces hay que crear ahí. Mira, y estas son las medidas de cajón en un modelo de ventas. Cada quien tiene su modelo, ya sabe más o menos cuáles son las medidas que requiere. Trabajen con medidas, no con las columnas. Totalícenlo, aunque ya esté totalizada, creen la medida para que así trabajen de esa manera, es mucho mejor. Ok. Entonces, de igual manera, miren, si yo quisiera saber los costos, bueno, esa es una de las ventajas. Esta tabla yo le puedo agregar costos. Miren, si yo quisiera saber ahí, aquí en los valores, yo le podría agregar aquí, miren, aquí tengo mis ventas y puedo agregar cuántas son mis unidades vendidas. Miren, ahí me aparece, miren, puedo agregar
tengo mis ventas, puedo agregar mis costos. ¿Bien? Y ya voy generando mi información de mi tablita. ¿Bien? Y por aquí, si no me equivoco, en el grid yo le puedo hacer más grande esto. El grid yo le puedo, y ahí lo tengo grande, pero déjenme ver. Options, no sé si border, a ver. Yo puedo agregar más grande eso, miren. Y entonces, fíjense bien, aquí tengo la información. Miren qué interesante, miren. Aquí tengo unidades vendidas, tengo mis ventas, tengo mis costos, miren. Y lo tengo por centro, lo tengo por zona. Y más abajo que tengo el departamento que pertenece. Miren qué interesante eso, miren. Miren que interesante. Granadas, Jinotega, no se me... No, ahí está, miren. Ahí está, miren. Ahora, ¿qué me faltaría? Ventas, costos, me faltaría mi utilidad. Miren, me faltaría mi utilidad. Voy a generar mi utilidad. Importantísimo. La utilidad, la utilidad se va a calcular las ventas menos los costos. Y lo interesante de la medida es que yo puedo utilizar medidas creadas. Yo puedo utilizar medidas creadas. Yo puedo crear medidas a partir de medidas ya creadas. ¿Me voy a entender? Entonces, si yo me vengo aquí sobre métricas de venta y me voy a New Measure, voy a crear el que se llama total de utilidad. Miren, voy a crear el que se llama total. Voy a crear el que se llama total utilidad. Miren, total utilidad. Entonces, ¿cómo se calcula la utilidad? Va a ser las ventas, miren, menos al 93, al 91, perdón, para que les aparezca la medida. Miren, mis ventas menos costos. Miren, esto me da mi utilidad y confirmo mi medida. Entonces, a partir de medidas, yo puedo crear otras medidas. A partir de medidas, yo puedo crear otras medidas. Hola, profesor. Yo tengo una consulta. Sí, Scarlett. Sí. Dime. Bueno, me imagino que ustedes han escuchado sobre la función buscar B, que se utiliza en Excel. ¿Esa función se puede de alguna forma usar aquí en Power BI? Perdón. Disculpame, volver a repetir la pregunta. Le consultaba que si la función buscar B, que se usa generalmente en Excel, se puede utilizar en Power BI. Y Sí, si tal vez mañana podríamos ver algún ejemplo sobre eso. Hay otro que se llama Scarlett. Fíjate que sí lo podríamos ver, pero ya te quiero decir esa parte, pues, de que ya eso es de la fondo. Fíjate, Scarlett, porque hay muchas cosas más que se tienen que meter. Lo voy a entender, porque hay que avanzar en otras cosas. ¿Me explico, Scarlett? Pero sí existe, se llama Lookup. Lookup se llama, Scarlett, ¿oíste? Entonces, esa es como de del curso más avanzado. Algo sí, así, es el curso más avanzado. Sí, es que es el curso más avanzado. Sí. Pero déjame ver qué puedo hacer ahí para que me entiendan, porque hay cosas que se requieren más cosas, no voy a entender, y no miramos todas las funciones. Entonces, si no miramos todas las funciones pues que se requieren, entonces puedo ocasionar confusión, Scarlett. No voy a entender. No es porque no quiera, sí, sino que ese paso ahí. Okay. Pero si
si me dices algo más específico que quieras, pues yo podría hacerlo y te lo puedo pasar, ¿oíste? Si quieres algo Ok. más específico, ¿te parece? Ok. Me puedes escribir me puedes escribir en privado, pues, para ver qué es lo que requieres y yo lo hago, ¿oíste? Gracias, profesor. Dale, Carla, vos. Ok, entonces, miren, aquí tengo el total de utilidad. Miren, aquí tengo el total de utilidad. El total, aquí tengo el total de utilidad. Miren, ahí tengo la utilidad. Y voy a hacer lo mismo. Miren, voy a hacer lo mismo. Lo que voy a hacer es lo mismo, lo que significa que le voy a agregar que la utilidad. Miren, le agrego la utilidad. Perdón, sí, la utilidad le agrego aquí. Miren. Entonces, aquí ya tengo, miren qué interesante. Aquí ya tengo, confirmen la medida. ¿Sí? Miren, aquí ya tengo mi utilidad. Miren, aquí dice que me da en utilidades. El centro tiene 716,000 de utilidad. Dice que el centro tiene 1.247.000, el este 716,000, el norte si estamos fregados, miren, no tenemos nada de utilidad, es cero. Miren qué importante esto, cero. Miren, el norte sí no genera utilidad. El norte y el sur no generaron utilidad alguna. Miren, ¿se dan cuenta? Entonces, esa es la parte de eso. Entonces, les pongo la fórmula, si acaso no lo han hecho. Total de utilidad. Ahora, ok. Ahora, ¿cómo generamos el porcentaje de utilidad? ¿Cómo generamos el porcentaje de utilidad? ¿Cómo generamos el porcentaje de utilidad? Ok, sobre métricas de ventas, ¿sí? Le voy a decir nueva medida. Voy a crear otra medida y le voy a poner porcentaje de utilidad. ¿Bien? Porcentaje de utilidad. ¿Bien? Primero, porcentaje de utilidad. Ok. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a utilizar una función. Voy a utilizar una función que se llama divide. ¿Eh? Voy a utilizar una función que se llama divide. ¿Cómo calculo mi porcentaje de utilidad? ¿Cómo calculo mi porcentaje de utilidad? Bueno, necesito el numerador, que va a ser mi total de utilidad. Mi numerador va a ser mi total de utilidad y eso lo voy a dividir entre el total de ventas. Esto lo voy a hacer más abajo con un shift enter, recuerden. Y le voy a dar otro shift enter. ¿Ya? Y cierro el paréntesis. Otra cosa, él tiene, miren, él tiene un valor alterno, un resultado alterno. ¿Qué significa ese resultado alterno? Si tengo una venta cero, por dar un ejemplo, me va a dar error. Entonces, en vez de que me mande error, que me mande el resultado alterno. Entonces, si yo sé que me va a dar error, hombre, mandame cero, porque eso es lo que me interesa. No quiero que me mandes el error, mandame cero. ¿Me voy a entender? Entonces, esa es la función. En vez de dividirlo, miren, también lo pude haber hecho total utilidad entre ventas. ¿Me voy a entender? Eso lo pude haber hecho, pero divide mucho mejor, porque con eso me aseguro de que si hay un error, yo le voy a mandar el valor que yo quiero. En este caso,
caso es 0. No voy a entender que me digas que es 0, pues la utilidad. Entonces, más que todo eso, ¿eh? Más que todo eso. ¿Ok? Ok, entonces confirmo la tabla. O confirmo la medida. Otra cosa, porcentaje de utilidad. El porcentaje de utilidad, si ustedes se fijan, es un valor porcentual. Pero esto me va a regresar un valor numérico, o sea, me va a regresar un valor decimal. Yo lo que le requiero, yo lo que requiero, como en Excel, es que lo que yo requiero, muchachos, es darle formato porcentual, igualito como que lo hicieran en Excel. ¿Cómo hago eso? Fácil. ¿Miren? Una vez que confirmo la medida y se nos olvidó en el otro, lo que yo voy a hacer es lo siguiente aquí, miren, donde dice formato, aquí miren, donde dice formato de la medida, yo le voy a dar aquí, miren, que va a ser porcentaje, miren, percent. O bien le puedo dar directamente en el icono de aquí. ¿Ah? O sea, le voy a dar que el valor que me va a regresar es un valor porcentual. Bien, y por defecto me lo ubica en 2 decimales. Si ustedes quieren ponerle 0 decimales, pues solo le dicen 0 decimales, por ejemplo. O si lo quieren dejar con un decimal. ¿Miren? En la práctica, pues yo le pongo decimales. Me piden con 2 decimales y yo le doy 2 decimales. Entonces, el resultado de esta división, porcentaje de utilidad, muchachos, me va a dar ¿qué? Me va a dar la utilidad, el porcentaje de utilidad. ¿Miren? Entonces, si yo quiero, lo que voy a hacer ahora es arrastrarlo abajo. Miren cómo nos va aquí. Miren. Fíjense bien, miren, aquí tengo mi fórmula. Dice que Carazo, el total, dice que genera un 17.12% de utilidad. Bien, en total, la utilidad de todo el ejercicio, ¿cómo se llama? Es del 10.10%. La utilidad de todo esto, de lo que tenemos en venta, me genera un 10% de utilidad. Hay que ver algo. Esto es utilidad. Esta es la utilidad bruta que le dicen. Pero ya si quieren ver realmente cuánto les queda, hay que restarle gastos operativos, pago de empleados, gastos financieros y un tumbo de datos más. O sea que esta utilidad, este 10%, puede ser que disminuya por todos los demás gastos que hay. Aunque aquí me dice, fíjense bien, que me da 2.329.646.08. Esto puede disminuir porque faltan más gastos. Aquí solo tenemos ventas. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si los gastos operativos financieros, son más de lo que se genera en ventas de utilidad? Entonces vamos a quedar en saldo rojo. ¿Me van a entender? Entonces, esta utilidad todavía no me define. Esta utilidad no define si realmente estoy ganando. ¿Eh? Hasta que yo tenga todos los valores de mi estado de resultado, donde yo tengo todo. ¿eh? Pero por lo menos sea una idea. Hay que agregarle más cosas, dicho de otra manera. ¿Ya? Entonces, ahí tengo mi total de utilidad. ¿Bien? ¿Ok? Entonces, la fórmula sería de la siguiente manera. ¿Ok? Bueno. Ya para finalizar. Sí, dime. Dice que no me da el total utilidad, no me da la métrica. No sé por qué no me da. Si puedes compartir, si puedes compartir, con mucho gusto te colaboro. ¿eh? Sí. Dale, ya. Aquí no me sale total utilidad. Solo me sale total costo, unidades y ventas. Es que la utilidad la tenés como una columna, no como una medida. Son dos cosas diferentes, por eso te marca error. Si te fijas, revisa total de utilidad y vas a ver que es diferente a las otras
a las otras que tenés ahí, la tenés como columna total de utilidad. ¿Lograste verla, Erwin? No, profesor. Abajo, total utilidad. Fíjate el icono que tenés. Fíjate el icono para que Aquí. te fijes. Sí, fíjate ese icono. Ese icono Ajá. es de, lo creaste como una columna. Entonces, eso es lo que estaba diciendo. O sea, hay que diferenciar de columna de medida. Entonces, hay que borrar total utilidad porque lo creaste como una columna. ¿Me logro entender, Erwin? Ah, ok. Entonces, aquí hay que eliminar esto, entonces. Sí, copiate la fórmula para que no lo volvás a hacer. Copiarla la fórmula que te aparece en la barrita. Erwin, Ya. copiarla. Cuando le das clic, Ajá. ya lo copiaste. Sí. Lo elimina el Eliminarlo. modelo. Sí, eliminarlo del modelo sin miedo. Y crearlo como una columna. Crearlo ahora como una medida. Clic derecho, new measure, nueva medida. Y te pegas ese valor allá en la barrita de blanco. Lo pegas y le das confirmar. Ahora la utilidad se te debe dar bien. Miremos la utilidad que tenés ahí. Ahí está ya. Ok, Gracias, ahora profesor. sí. No, dale, tranquilo. Dale confirmar. Hay que darle el porcentaje y todo lo demás. ¿Oye? Sí, sí, sí. Bien. Ok, tranquilo. Bueno, entonces, para finalizar, muchachos, miren, voy a acercar. Miren lo que pasa. Miren, si ustedes se fijan, métricas de ventas, si ustedes se fijan, la parte de métricas de ventas lo tenemos, se parece como una tabla, aunque separamos nuestras métricas, de las tablas, pero si ustedes se fijan, esta tabla se parece, o sea, esto se parece a una tabla, ¿bien? Esto se parece a una tabla, esto se parece a una tabla. Entonces, ¿qué hay que hacer? Darle el aspecto de una medida. Hay que darle el aspecto de una medida. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo le damos el aspecto de una medida? O sea, que en vez de aparecerme como tabla, me aparezca todo esto de esta manera, así como la calculadora. ¿Cómo lo hacemos? Fácil. Mire, a como está, eso trabaja bien. Esto es más que todo piquete. Piquete para que se mire mejor. Vuelvo y repito, buenas prácticas. Lo pueden hacer o no lo pueden hacer e igual va a funcionar. Yo lo hago por costumbre, porque primeramente los lugares donde se me almacenan las medidas van para arriba. O sea, las medidas van para arriba. Entonces, miren, sobre métricas de venta, sobre esta, ¿cómo se llama? Sobre esta métricas de ventas que está abajo, importante. Sobre esta métrica de ventas que está abajo, no la de arriba, sobre esto le hacen clic derecho y le dicen, no lo borren, le dicen le dicen ocultar hide. O sea, sobre métricas de ventas que está abajo, clic derecho y le dicen ocultar. Miren lo que va a pasar, se me va a ir para arriba. Fíjense bien, se me va para arriba, miren, y ahora sí tiene el aspecto de una medida. Vuelvo y repito, es piquete solo. No significa, lo pueden hacer o no lo pueden hacer. Yo lo hago por costumbre, para diferenciar mis medidas, mi lugar de almacenamiento de mis medidas de mis tablas. Fíjense bien, ahora ya sé que mis métricas las tengo arriba. ¿Bien? Eso es importante. Yo lo hago así, yo lo recomiendo así. Pero igual, si no lo hacen, va a trabajar igual. Entonces, más que todo para que sepan. Entonces, esa es la parte, pues, lo que nos tocaría
Esa es la parte que nos tocaría, muchachos, el día de hoy. Permítanme. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Muchachos, ¿me escuchan? ¿Alguna duda, alguna consulta? No, profesor. No, profe. Ahí en la repetición me voy a poner más al día. Ok, tranquilo. Bueno, tranquilo. Vamos a continuar con este modelo mañana. Entonces, oye, lo voy a guardar y ahí lo tengo. Entonces, buenas noches, muchachos. Gracias. Profe, sí, lo último. ¿Cuándo es que suben este video, profe? Se supone que mañana. Ah, ok. Gracias, profe. Si no, ponlo en el grupo, porque ahí está la parte de posgrado para que ellos sepan, pues. Ahí puedes Bárbaro. escribir ahí, oíste, para que sepan. Bueno, súper. Scarlett, tengo pendiente lo suyo. Oye, déjeme buscar algo ahí para no hacerlo tan complejo, sí, oiga, porque hay muchas cosas más ahí que no quiero entrar ahí porque es un vuelterío, oye, pero sí, déjeme buscarle algo, oiga. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Scarlett. Ya sabe, le tengo pendiente lo suyo, oye. Buenas noches.